encuentro, muy amablemente tuvo la iniciativa de estar convocando a nuevos invitados para enriquecer nuestro ciclo de seminarios. Y bueno, va a estar realizando una serie de propuestas, pero pues el día de hoy tenemos, para empezar muy bien, la participación del doctor Raúl Ondarza, reconocido pues más por quienes venimos del área biológica y pues por sus contribuciones en este campo. Entonces le voy a pedir por favor al doctor Ledesma que nos dé algunos detalles de la trayectoria del doctor para quienes no tienen el gusto de conocer. Muchas gracias. Pues muchas gracias por permitirme participar del programa y aceptar estas propuestas que creo que serán de gran utilidad para el mismo. Y tengo el gran gusto de presentarles al doctor Raúl N. Ondarza, que nació en Tampico, Tamaulipas, hace ya cerca de 91 años. Estudió la carrera de biólogo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1947 y 1951. Y para ese año de 51 que terminó la carrera, ya había realizado 7 trabajos, 6 con su profesor, el doctor Juan Roca Olivé, y 1 con el doctor Roberto Llamas, que era el director del Instituto de Biología, y que fue quien realmente lo invitó, porque fue su profesor en la carrera, a participar en su laboratorio, que era el único laboratorio que hacía cosas de biología experimental en el Instituto de Biología, porque todo lo demás era botánica, zoología, digo, patas y pelos. Entonces es muy meritorio que un estudiante se haya interesado en estas temáticas, que fue realmente el primero, y que además pues realizó importantes contribuciones, empezando con trabajos sobre el estudio de enzimas, de enzimología. Luego fue becado por el Consejo Británico y estudió con James Norman en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Y se reincorporó a la universidad en la Facultad de Medicina en 1955, a invitación de José Laguna. Y en 1957 participó en este proyecto tan importante que fue la fundación de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Fue profesor de tiempo completo desde 1958 e impartió bioquímica por 17 años. Pero algo muy importante, sobre todo para mí como biólogo, fue que en 1963 fundó la Cátedra de Biología Molecular en la Facultad de Ciencias. En esa generación de alumnos que eran la de 1962 a 1965, de la cual egresaron muy importantes investigadores actualmente en activo. Otra de sus grandes contribuciones fue su participación en CONACYT, en la creación de centros de investigación como CICESE de Baja California o el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste de Chiapas. En 1966, cuando se hace el nuevo plan de estudios de la carrera de biólogo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, consiguió que la materia de biología molecular se convirtiera en semioptativa, ya no optativa, sino los alumnos tenían que cursar o biología general 2, que era teoría de la evolución, o biología molecular. Es un dato interesante porque hay generaciones entonces que no llevaron biología molecular porque llevaron evolución, y hay generaciones que no llevaron evolución porque llevaron biología molecular. Pero bueno, eso es un detalle interesante en el estudio de la carrera de biólogo. Y también en ese año de 66 realizó una contribución fundamental para el estudio de la biología, que es la edición del libro Introducción a la Biología Moderna, que es un breviario del Fondo, o fue un breviario del Fondo de Cultura Económica, creo que del 158, no me falla la memoria. Y luego en 68 escribió un libro mayor, un libro grande. El breviario tenía contribuciones de diferentes autores importantes,
estudiosos de la biología moderna en México. Se llamó moderna para distinguirla de la biología descriptiva, tradicionalista. Y en 68, con siglo XXI, edita el libro Biología Moderna, que por muchas décadas fue un libro fundamental y que sigue siendo un libro de gran valor para el estudio de la biología, que por lo menos hasta el 2006 llevaba 11 ediciones. Ya, ahora ya son 12. 47 años. Y el trabajo que hizo en CONACYT a partir de 71 pues rindió grandes frutos. Y de uno de esos centros que promovió, que fue el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste en Chiapas, lo llevó como director en los años 80, a mediados de los años 80, y posteriormente se incorporó como investigador al Instituto Nacional de Salud Pública, que se encuentra en Cuernavaca, además de continuar trabajando como profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde imparte un extraordinario curso de higiene. En línea. Ahora en línea. Y bueno, pues si me pusiera a enumerar todo su currículum, me llevaría el tiempo de la conferencia y no me resta más que cederle la palabra. Muchas gracias. ¿Ya me toca? No, yo toco aquí. Ay, ay, ay. Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Creo que ya he estado en varias ocasiones, inclusive me recordó aquí un curso que vine a dar, ¿verdad? Sobre bioquímica de parásitos. Y ya ni sé si fue en este mismo auditorio, no creo, ¿no? No existía. Esto ya hace medio siglo, ¿no? Bueno, la plática que voy a presentar hoy, espero les interese a ustedes, porque cubre varios temas. Le llamé Introducción a la biología molecular e historia del ADN. Así. Por cierto, voy a decir, aquí tengo el nombramiento de investigador en el centro de Cuernavaca, pero este año me pidieron ya que renunciar. Nomás me van a nombrar investigador honorario, sin sueldo, porque ahora con López Obrador ya no se pueden tener 2 chambas. Pero no importa, tengo alumnos que formé allá y me siguen ayudando. ¿A qué sigue? Es la derecha, ¿verdad? Sí, por favor. La primera pregunta, ¿qué es la biología molecular? Tuve la suerte, voy a ver si no me extiendo mucho, de ir a estudiar, como ya dijo el doctor Ismael, a la Universidad de Glasgow, en Escocia, con el profesor James Norman Davidson, que en esa época era el que más conocía sobre el campo de los ácidos nucleicos. La otra suerte que tuve cuando estaba yo en Escocia es que tuve un amigo antropólogo, Santiago Genovés, que nos fuimos juntos, becados por el Consejo Británico, a Europa, él a Cambridge, yo a Glasgow. Son como 800 kilómetros de distancia. Pero entonces Santiago Genovés, desde Cambridge, me escribía unas cartitas, creo que se hicieron unos correogramas, una cartita azul. Raúl, aquí en Cambridge están 2 tipos que dicen que acaban de descubrir el secreto de la vida, Watson y Crick. Entonces eso me permitió, cuando Watson y Crick publicaron su trabajo sobre la doble hélice, que me enterara yo el mismo año de 53, cuando estaba yo en Escocia. Entonces lo fui a ver 3 veces a Cambridge y bueno, cuando regreso a México, por eso fundé la cátedra de biología molecular, porque vi que iba a cambiar todo el panorama científico. Y así fue. Bueno, afectó. Pero viene el problema, si la biología molecular es lo mismo que bioquímica, o es la hija. Cuando le presenté la idea de hacer un libro, la introducción a la biología molecular en el siglo XXI, editores, no, Fondo de Cultura, creo que era Orfila, director, me dijo, oiga Raúl, pero eso de moderna, pues a los 3 años ya no es moderna, va a tener que estar haciendo
nuevas ediciones. Sí le digo, pero si le pongo molecular se van a asustar ni leen el libro. Bueno, el caso es que el libro que dijo ya lleva 47 años, 2 ediciones en toda América. O sea, pues creo que sí pegó el nombre, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es la biología molecular. Según Crick, es un término ambiguo que se emplea en 2 formas. La primera en un sentido muy general, que puede ser entender algún problema biológico a nivel molecular. Ah, caray, me equivoqué. Ay, siempre me pasa lo mismo, que están muy chiquitos. La segunda forma es más clásica. Se refiere a moléculas biológicas de elevado peso molecular, ácidos nucleicos y proteínas. La simplicidad y la universalidad de los mecanismos básicos que operan en biología han permitido el avance espectacular de la biología molecular, sobre todo en el sentido clásico del término. Porque por ahí tengo críticas que hay muchos que dicen que son biólogos moleculares porque usan técnicas. No, que trabajan en temas que descubren cosas a nivel molecular, ¿no? Bueno, soy un poco latoso, crítico. Esto es muy interesante. El origen de la biología molecular tiene su origen en 13 escuelas. Aquí están 3 de los personajes. La estructural y tridimensional de los británicos, cristalografía. Otra vez, ya me equivoqué. Ahí está. Sí, es lo mismo, ¿verdad? No, ya estamos en otro lado. A la izquierda. Ahí está. Es que toma. Ahí está. Es que está muy chiquito esto y no le alcanzo. O mis dedos están muy grandes. Bueno. La cristalografía por rayos X de la hemoglobina por Perutz. La mioglobina por Kendrick. Y la hélice alfa de las proteínas por Pauling. Los 3 premios Nobel. La otra es la otra escuela, la genética unidimensional por el grupo de los fagos, que son Max Delbruck, Hershey y Luria. Por cierto, Luria fue profesor de Watson. A este hombre lo conocí yo en La Joya. No, en el MIT, ¿cómo se llama? En el MIT, a Delbruck. Pero todavía no le daban el premio Nobel. En la escuela de los fagos. Otra vez se pasó. La escuela, esta no lo he dicho, ¿verdad? ¿Ya lo dije? Ahora por último, la escuela francesa, el uso de la genética microbiana. Hay mucha historia. François Jacob, André Loew y Jacques Monod, que abordaron un problema diferente, que fue un paso conceptual más allá de la expresión del gen, o sea, la regulación y la interacción de los eventos que determinan el gen. Por cierto, me pregunto, doctor, si a lo mejor esto es ya la fundación de la epigenética, que es la regulación de los genes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno. A Loew lo conocí también gracias a otro famoso premio Nobel amigo mío, Renato Dulbecco, que era del Salk Institute, y ahí también trabajaba Loew. Y entonces Renato Dulbecco me dijo: Raúl, Loew quiere ir a México a pasear, cuando vaya tú lo atiendes, y lo llevé a mi casa y todo. Y hay una historia muy interesante, no me acuerdo exactamente, pero los 3 trabajaban en el mismo piso en el Instituto, creo, Pasteur, y no sé si él, ¿quién sería? Jacob o Loew, creo que fue Jacob, que era más matemático, uno de ellos. No era físico. Y Jacob había estudiado medicina, pero se tituló de equivalente a biólogo. Y el jefe era Loew.
porque el caso es que dicen que viene una cosa interesante. Se reunían los tres a la hora del café o del té, no sé, y ahí se platicaban qué estaban investigando. Y entonces uno de ellos, no sé si fue este, se enteró de lo que estaba investigando Love y Monod, y fue cuando descubrió la hipótesis del operón, y gracias a la conversación de café. Bueno, muy interesante. Todo esto lo digo porque creo que si muchos de ustedes se van a dedicar a la investigación, vienen cosas muy interesantes, cómo hay que saber asociar ideas y captar conceptos y todo, para poder descubrir algo, no nomás estar como el carpintero, ¿verdad?, clavando clavos. Bueno, otra. Ahora, el descubrimiento científico se puede clasificar en 3 categorías. También me ha tomado mucho tiempo encontrar la información, pero por serendipia, el hallazgo al azar requiere de una mente preparada. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina y la lisozima por Fleming. La lisozima, como ustedes saben, está en las lágrimas. Y Fleming estaba en el microscopio y le cayó una lágrima y vio que ya no crecían ahí las bacterias. Entonces ya descubrió la enzima lisozima. Pero ahora van a ver el descubrimiento de la penicilina, que también fue como por accidente, pero como decía Pasteur, solo una mente preparada descubre algo, porque 100 pueden ver lo mismo, no descubren nada. Entonces, vamos a ver a Fleming. Ay, me pasé, ¿verdad? Fue premio Nobel en 45. Primero, en 21, descubrió en tejidos y secreciones nasales una sustancia importante bacteriolítica a la cual le llamó lisozima. Más tarde, en 28, cuando trabajaba con el virus de la influenza, observó que un moho que se desarrolló accidentalmente en una caja de cultivo de estafilococos había creado un área circular libre de bacterias. Al continuar con nuevos experimentos, halló que el cultivo del moho impedía el crecimiento de los estafilococos, aun si se diluía hasta 800 veces. A esta sustancia le llamó penicilina. Caray. La leyenda cuenta que ahora que es Sir, que pone Alexander Fleming, por aquel entonces profesor de bacteriología del St. Mary's Hospital de Londres, descubrió la penicilina al volver a su laboratorio tras un mes de vacaciones y encontrar sus cultivos de la bacteria Staphylococcus aureus atacados por el hongo que luego sería catalogado como Penicillium notatum. Fleming notó con sorpresa que en los rincones de los recipientes donde crecían los hongos, las bacterias brillaban por su ausencia. No es cuestión de restarle mérito a Fleming, pero no fue el primero en darse cuenta de que donde abundaban los hongos escaseaban las bacterias. Fíjense, desde 1871 el cirujano inglés Joseph Lister notó que el moho que crece sobre los quesos y las frutas debilita el desarrollo de los microbios. Y Lister no fue el único. Otros como William Roberts, Louis Pasteur, Jules François Joubert, André Grazia y Sarah Dutt también tomaron nota de esta relación mucho antes que Fleming. Claro que quien pasó a la historia como el padre de la penicilina fue Fleming, por eso también lo nombraron caballero y le dieron nada menos que un merecido premio Nobel de Fisiología y Medicina, junto con Florey y Chain. Pero ¿por qué este hijo de un granjero nacido en Ayrshire, Escocia, fue quien dio el puntapié inicial al desarrollo de uno de los descubrimientos más relevantes del siglo XX? Sencillamente porque Fleming estaba buscando una cura para las infecciones y no otra cosa. Por eso no habría de dejar pasar
ese golpe de suerte. O sea, ella trae en la mente encontrar un compuesto que curara. Para 1928, año en que habría de encontrarse con su material de trabajo cubierto de moho, Fleming llevaba un buen rato buscando una cura para las infecciones que por aquel entonces eran mortales en la mayoría de los casos. Claro que poco faltó para que el descubrimiento de la penicilina se pospusiera quién sabe por cuánto tiempo. Cuenta la leyenda que cuando Fleming retornó a su laboratorio después de un mes de vacaciones y vio sus cápsulas de Petri llenas de moho, no tuvo mejor idea que ponerse a limpiarlas. Pero dicen que un miembro de su laboratorio ese día de visita fue quien tomó los hoy famosos cultivos de Staphylococcus aureus que aún no habían sido limpiados y se los mostró a Fleming, quien lo observó como el moho. Fíjense, cuánta coincidencia, ¿no? Acto seguido, se abocó a la tarea de aislar el compuesto que habría de llamar penicilina, pero el 31 Fleming abandonó temporalmente el estudio. Fue entonces cuando uno de sus exalumnos, Cecil Payne, continuó con su investigación y fue el primero en demostrar el valor de la penicilina en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Lamentablemente, el exalumno de Fleming no publicó ni divulgó los resultados de su trabajo, pues lo desalentaba el haber utilizado un extracto crudo de penicilina sin mayor preparación. El único que continuó sus investigaciones fue un profesor de patología recién llegado de Sheffield en 32. Era un australiano llamado Howard Florey, que en un par de décadas más tarde ganaría el premio Nobel. En 38, 10 años después del descubrimiento de Fleming, Florey retomó el estudio de la penicilina en el Sir William Dodd School de Pathology de Oxford. A diferencia de Fleming, que llevó su trabajo en un modesto laboratorio, Florey contaba con uno bien equipado y un grupo de investigadores. Uno era Ernest B. Chain, bioquímico de origen judío, que había logrado escapar de la Alemania nazi. No, esto es lo mismo, ¿verdad? Es que le apreté mal. Oh, esto es otro. Están muy juntos. Ah, me parece interesantísimo ver todas estas cosas, porque a mí me ha pasado mucho de esto, que he descubierto cosas pues, por asociación de ideas. Se me olvidó decirles que era serendipia. ¿Lo saben ustedes? ¿Qué es serendipia? Ándale, porque había una princesa india que se llamaba Serendipity y él salía a buscar flores y todo y arrancaba los que se encontraban al azar. Bueno, fíjense esta historia, sigue siendo lo mismo de Penicillium. Le puse el título Algo más que un melón podrido. En 43, Florey y Chain, los que estudiaron después la penicilina después de Fleming, habían llegado a la conclusión de que la cepa Penicillium notatum con la que trabajaban no se le podía pedir un rendimiento mucho mayor que lo obtenido hasta ese entonces. Esta vez el hallazgo fue protagonizado por una empleada del laboratorio de nombre Mary Hunt, quien llegó a su lugar de trabajo un día de 43 con un melón que había comprado en el supermercado, un melón cubierto por un moho con un lindo tono dorado. De la fruta podrida, los científicos Florey y Chain aislaron otro Penicillium, Chrysogenum, un hongo 200 veces más rendidor que el de Fleming, el mismo que aún hoy se emplea para obtener penicilina. Fue cuando ya salió la penicilina a nivel mundial para ser usada. Aquí están Florey y Chain. Perdón que no traduje. Fueron los científicos que siguieron más exitosamente al descubrimiento del 28 de Fleming, de la penicilina, y compartieron con él en 45 el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Aquí están Florey y Chain, Ernest Chain.
A ver si me acuerdo. ¿Cuál había sido la primera? Porque esta, Serendipia, ¿no? ¿Y la segunda? ¿Es esta? ¿Qué lástima, Flor? Dice A, B, C, etc. Bueno, vamos a ver. No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Para no perder el hilo. Bueno, por una campaña estratégica. Esto va a servir para corregir la próxima conferencia. Que se vea muy bien los pasos de las etapas. Algo que planeamos en forma deliberada para escalar una alta montaña, como el caso de la conquista del Everest por Edmund Hillary en 53, cuando estaba yo en Escocia. Allí llegó Hillary a Glasgow a dar una conferencia de su conquista del Everest. Fíjense qué suerte. Watson y Crick, Hillary y la reina tomando posesión. Fue un año pues muy importante. Y acá está Sanger, que estableció la secuencia de la insulina en 59. La última, por una anomalía enigmática. Los genes móviles en el maíz, interpretado como un rearreglo de información genética por transposición del ADN, los transposores. Bárbara McClinton, que también la conocí allá en La Joya, cuando fui mi primer sabático en 63. Estaba jovencita en esa época, murió en 92. Bueno. Ahora pasamos a otro tema. ¿Quieren hacer preguntas de una vez? ¿No? No traje el chofer, ¿eh? Química o biología molecular. No te entiendo. ¿Qué nombre prefiere usted para esta materia? ¿Biología molecular? No, biología molecular, sí. Sí, porque como dijimos aquí, la definición de Crick es ácidos nucleicos y proteínas, especialmente. Y la biología es todo. Bueno, mucho más amplio, ¿no? También, yo digo, también me interesa la biología, por supuesto, todos los temas, muchos. Pero lo que me he dedicado es más a escribir 2 libros sobre biología molecular. Sí, pues, muy bueno, muy interesante. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Qué es descubrimiento, invención y creación? Pues esto lo tomé del libro de Gunther Stein, que es ¿cómo traduce el stroke del DNA de los genios? No sé. Está publicado en New Scientist en 93. ¡Qué cara! Esto es muy interesante también, ¿eh? Si no hubiera existido Watson y Crick, más tarde otros habrían hecho el descubrimiento de la doble hélice. Es muy fácil contestar, ¿verdad? ¡Qué cara! Mejor venga nuestro amigo, ¿quién es? El que se encarga de... Ya regresó. Sí, mira. Ahí está. Mejor tú te cárgate, cuando yo te diga adelante, atrás. Porque mira, tú puedes. Bueno. Entonces miren. Ahí, déjala como estaba. ¿Sí? No. Uy, no. ¿Ahora sí? Ya. Pues regrésate, porque no me planteé aquí. ¿Este es verdad? Sí, entonces ya dijimos, la pregunta era, si no hubiera existido Watson y Crick, más tarde otros habrían hecho el descubrimiento de la doble hélice. B. No me cambies. Estamos igual. Por eso nos llama cácaros, ¿no? La otra pregunta es, si no hubiese existido Cervantes y Shakespeare, ¿podrían otros haber escrito las obras del Quijote y Hamlet? Sí. En el primer caso, seguramente que tarde o temprano otros habrían hecho este descubrimiento. Pero en el segundo, el escribir una obra igual a las mencionadas de Hamlet
de Cervantes, de aceptar que esto sucediera, resulta casi imposible, ya que se trata de una creación, no de un descubrimiento. ¿A qué sigue? El descubrimiento de la doble hélice por Watson y Crick en abril de 53 trajo el matrimonio de las dos escuelas que ya vimos, la estructuralista y la informacional, que es la genética tridimensional, lo que finalmente se denominó biología molecular. Por cierto, tú estuviste con los franceses, ¿verdad? En el Pasteur. En los archivos. ¿Los qué? En los archivos del Pasteur. Ay, ay, ay. Bueno. La genética fue la primera especialidad biológica que sufrió esta transformación ideológica. Después siguieron las disciplinas puras o aplicadas, como la evolución, la microbiología, la fisiología, la embriología, neurobiología y la psicología, hasta la medicina, la nutrición y la agricultura. Fíjense nomás qué impacto de haber hecho un descubrimiento de la doble hélice. Qué pena que no vamos a tener tiempo de ver todo, porque esto sería un curso de muchas horas. Pero sí me acuerdo de esta cosa de la doble hélice, que son, bueno, ahí viene, pero no vamos a ver si tenemos tiempo. Son dos cadenas, pero que corren antiparalelas. Acá está 5' y 3' y aquí 5'. Pero ¿qué implica esto? Que al separarse, una y la otra van a llevar la información igual para que se copien y vuelva a estarse pasando de una célula a otra, toda la información. Y luego vino el descubrimiento de la clave genética. No, perdónenme, pero si empecé con el curso que di de biología molecular en 60 y tantos, ¿no? 66, 63 y 66. pues ya van como 30 y 20, 40, 50 años. O sea, desde que inventé el curso, tuve que estar siguiendo todos los descubrimientos. Bueno, ¿qué más? Era todo, ¿verdad? Acá ahora pasamos a otro tema, Erwin Schrödinger, que es la contribución de la física a la biología. Fue premio Nobel en 33 por el descubrimiento de las nuevas formas productivas de la teoría atómica. Sobre este hombre también hay muchas cosas interesantes que decir. Era austriaco y escribió un librito que se llama What is Life, que también me tocó a mí la suerte de conseguir ese libro allá en Escocia, y no lo traje aquí, pero tiene anotado donde dice What is Life. Resulta que yo iba atravesando de Copenhague de regreso a Escocia por el Mar del Norte y nos agarró una tormenta que el barco se hacía para allá y para acá, y ya todos los mandaron a amarrar a sus, a sus camarotes, pero yo tenía 25 años y dije, no, yo me quedo acá arriba a ver cómo se hunde el barco, ¿no? ¿Qué creen que escribí? Ahí tengo el libro, ahí apunté en el libro. Yo pensaba que iba a saber qué es What is Life, creo que voy a aprender What is Death. Bueno, ese libro también lo leyeron Watson y Crick, se inspiraron también en el libro de Schrödinger. ¿A qué sigue? Vale la pena detenernos por un tiempo sobre un gran personaje que contribuyó de forma radical al nacimiento de la biología molecular, el físico Erwin Schrödinger, que en 43 dio una serie de conferencias en el Trinity College en Dublín, donde asistieron 400 personas que nunca abandonaron el curso. Él dio ese curso allá en Dublín. Estas conferencias fueron publicadas por la Cambridge University Press 44 con un pequeño libro que lleva el título de ¿Qué es la vida? Este libro de menos de 100 páginas está escrito con mucha claridad, contiene apenas unas 5 referencias y 10 ecuaciones del principio al final. Constituye una fina pieza de prosa inglesa. Aquí voy a usar otra vez de su paciencia. Yo fui director 7 años en Chiapas de un centro que yo fundé, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste.
y San Cristóbal está por allá arriba, a una altura que la Ciudad de México, y la correspondencia tarda un mes en llegar, porque primero llega a México y luego de aquí a México a Tuxtla y luego de Tuxtla. Bueno, y yo era el director, estaba yo en la casa con mi señora, que es americana, muy crítica, muy inteligente, y me llega un sobre, lo abro, ya venía retrasado un mes, el sobre de Houston, que me invitaban a ser el relator, o como le llaman, el que hace la síntesis de 3 trabajos que duraban 1 hora cada trabajo, uno por un premio Nobel de física, otro por un astrónomo y otro por el famoso de biología, muy conocido el libro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es de lo más famoso de biología, un libro. ¿Cómo? No, Albert no. ¿Cuál? No, tampoco Lenin es bioquímica. Lenin. No, es otro muy famoso. Bueno, pero ¿qué creen? Que le digo a mi esposa, oye, ¿qué hago, vieja? Fíjate, me invitan a dar un resumen de 10 minutos allá en Houston, que el que invitaba era el famoso Mr. Cake, el que fundó una secta de amarilla, que daban con túnica amarilla. Bueno, ¿qué hago? Pues mira, Raúl, y nunca se me olvida, vas a aprender algo, perdón que lo dijo ella, que los mexicanos no saben, que es decir algo inteligente en 10 minutos. Hablamos y hablamos y hablamos y no decimos nada. Pero este canijo de Schrödinger sí sabía en un librito de 100 páginas decir cosas inteligentes que sirvieron a la biología molecular. La que sigue. A pesar de que Schrödinger era un exiliado austriaco y se mudó a Irlanda cuando tenía ya 50 años, escribió en un inglés más elegante que cualquiera de sus contemporáneos norteamericanos o ingleses. ¿A qué sigue? Schrödinger es un físico que se aventura dentro de la biología porque sabe cómo hacer las preguntas concretas y correctas. ¿Qué año era? Bueno, creo que era el 30 y tantos, ¿no? Cuando dio la plática. Las preguntas básicas que Schrödinger hace son las siguientes. La primera de tipo general. ¿Cómo pueden los hechos que toman lugar dentro del ámbito espacial y el tiempo de un organismo vivo ser explicados por la física y la química? Esa fue la pregunta que se hizo en esa época. La que sigue. En resumen, da la siguiente respuesta preliminar. La obvia incapacidad en la física y la química de ahora para explicar dichos eventos no es razón para dudar de que estos pueden ser explicados por estas ciencias. Ya se adelantó, y así sucedió, la física y la química. Enseguida se plantean otras preguntas específicas. ¿Cuál es la estructura física de las moléculas que se duplican cuando se dividen los cromosomas? Por eso cuando Watson y Crick leyeron esto, se les prendió el foco. Y Watson ya traía la idea de descubrir el ADN. Ahora, ¿cuál es el proceso de duplicación que debe cumplir? Todas las preguntas que están aquí solo se contestan después por los biólogos moleculares. ¿Cómo estas moléculas retienen su individualidad de generación en generación? ¿Cómo tienen éxito para controlar el metabolismo de las células? ¿Cómo crean la organización que es visible en la estructura y función? ¡Qué bárbaro! Genio. A ver, se preguntaba esto hace, pues ya 60 años. Bueno, o más. Él no contestó estas preguntas, pero al plantearlas puso la biología moviéndose a lo largo de un camino que condujo a la época de los descubrimientos durante los siguientes 50 años. ¿Sigue? Que son descubrimiento de la doble hélice y la clave en tríadas. Sí. El análisis preciso y la síntesis completa de los genes. La medición cuantitativa de la divergencia evolutiva de las especies.
Porque se puede medir, ¿verdad? De acuerdo a los cambios. Tengo un amigo que abrió ese campo, se llama Russell Little. ¿Están tomando nota de todo lo que he dicho? Caray, hay que tener una memoria privilegiada. Schrödinger mostró sabiduría no solo en los asuntos que preguntó, sino también en los asuntos que no preguntó. No hizo planteamientos sobre el origen de la vida. Él entendía en esa época, 43, que el tiempo estaba maduro para un conocimiento fundamental de las bases físicas de la vida, pero no lo estaba para la comprensión fundamental sobre el origen de la vida. Hasta después ya vino Harold Urey y Stanley Miller. Porque yo invité aquí, eso no lo dijimos, a México, él me invitó a dar una conferencia cuando me dio la medalla Alfonso Herrera. Invité a Carl Sagan, ¿han oído Sagan? Los árboles del Edén, y a Stanley Miller, cuando lo traje a 5 científicos importantes sobre el origen de la vida. Bueno, hasta que la química básica de los procesos vivos no fuese aclarada, uno no podía preguntar algo que valiese la pena sobre la posibilidad de la generación espontánea de estos procesos en un ambiente prebiótico. Él sabiamente dejó los asuntos de los orígenes a una generación posterior. Ahora, después de 50 años, según Freeman Dyson, ya es factible preguntar los temas que Schrödinger evitó, pero según este autor, sí olvidó un punto esencial. No hizo todas las preguntas, ya que de los varios capítulos en el libro What is Life, Schrödinger dedicó 4 al fenómeno de la replicación y solamente un capítulo al metabolismo. Sí. Estaba más interesado en la replicación, ya que fue el inventor de la mecánica cuántica y su pensamiento se basó en los experimentos de Max Delbrück, que eran tendenciosos en esta dirección. La explicación quedaba explicada por la estabilidad mecánico-cuántica de las moléculas y el metabolismo por la capacidad de extraer la energía negativa del medio que los rodea, de acuerdo con las leyes de la termodinámica. Por su parte, Max Delbrück fue el principal explorador de los problemas de la estructura del gen, porque utilizó el bacteriófago como un instrumento experimental ideal, un sistema biológico desprovisto de complicaciones no esenciales y reducido casi a un aparato genético desnudo. Bueno, a mí me parece fantástico toda esta historia, porque habla de la gran capacidad que tiene el hombre para descubrir y sacar nuevos. Bueno, ¿así termina? El bacteriófavo fue para la biología lo que el átomo de hidrógeno fue para la física, dice Dyson. Otro. Ay. Oigan, ¿qué horas? Yo digo que ya me pasé, ¿no? ¿Quién está tomando el tiempo? No, ¿cuánto, padre? Me faltan 20 minutos. ¿Aguantan 20 o esperamos un descansito, no? ¿Sí, verdad? ¿No? ¿Se aguantan? Sí. Ay, caray. No, yo no me canso de estar parado. Tengo jugo de naranja y agua. Mejor agua. Ahora, en un vasito. Yo critico a todos los que toman así enfrente de la gente, en botella. Es muy vulgar. Digo, en un vaso, aunque me puedo hacer para acá, ¿no? Estoy acostumbrado a estar parado, por eso no tengo panza. Bueno, muy bien. Vamos a ver hasta dónde aguantamos. 20 minutos. Ahora viene la analogía entre un organismo vivo y un autómata. 5 años después de que Schrödinger dio sus conferencias en Dublín sobre el tema que es la vida, la relación lógica entre replicación y metabolismo fue aclarada por el matemático John von Neumann en 48. ¿Sí? Este investigador describió una analogía entre el funcionamiento de los organismos vivos y el funcionamiento de un autómata. Era una especie
de extrapolación de su pensamiento sobre computadoras electrónicas. ¿Cuándo empezaron las computadoras? ¿Como hace 20 años? ¿Las portátiles? ¿Cuánto? ¿Qué? Hace 30 años. El autómata de von Neumann tenía dos componentes esenciales que más tarde, cuando estas ideas fueron aceptadas por la industria de las computadoras, recibieron el nombre de hardware y software. El hardware procesa la información, el software lleva la información. ¿Estoy correcto? Estos dos componentes tienen sus análogos exactos en las células vivas. La proteína es el hardware y el ácido nucleico es el software. Es decir, la proteína es el componente esencial para el metabolismo, el ácido nucleico, componente esencial para la replicación. Es decir, von Neumann describió con precisión, en términos abstractos, la conexión lógica entre los componentes. Para un autómata que se autorreproduce completamente, ambos componentes son esenciales. Sin embargo, existe un sentido importante en el cual el hardware viene lógicamente antes del software. Un autómata compuesto de hardware sin software puede existir y mantener su propio metabolismo. Puede vivir independientemente tanto tiempo como encuentre alimento para nutrirse o números para procesar. Ah, es abajo, ¿no? ¿No lo vimos ya? No, el último no. Ay. ¿Dónde me quedé? En el ¿El autómata compuesto? Ahora falta el de abajo. Sí. Por el contrario, un autómata compuesto de software sin hardware, no, ya lo habíamos dicho. Ah, sí, se puede convertir únicamente en un parásito obligatorio. Puede funcionar solamente en un mundo que contenga otro autómata cuyo hardware pueda pedir prestado. Son los virus, se meten a la célula y usan toda la maquinaria del ser vivo. Porque nomás tienen ¿qué? ¿Hardware? ¿O software? Los virus no tienen. ¿No tienen qué? Hardware. Bueno, es decir, puede replicarse a sí mismo únicamente si tiene éxito en hallar un huésped cooperativo, de la misma forma en que un bacteriófago puede replicarse solamente si tiene éxito en encontrar una bacteria cooperativa. ¿A qué sigue? Uy, aquí vamos a acabar ya. Después nomás les paso una foto de la ciudad, los fundadores de la ciudad bioquímica, para hablar un poquito de lo que me pidió el doctor Samuel. Él quería saber un poco más de, bueno, sabe ya, pero que yo hablara de la historia de la biología molecular y de la bioquímica en México. Pero está muy largo, debería venir otra ocasión. Sí. Bueno, fíjense otra cosa. Esta foto todos la conocen ustedes. Es la que se publicó cuando ellos, Watson y Crick, descubrieron la estructura de la doble hélice. Aquí está Watson, que estamos de la misma edad. Nacimos los dos en el año 28. O sea, cuando él estaba allá en Cambridge, yo estaba en Glasgow, y teníamos la misma edad. Qué bárbaro que un jovencito en esa época de 24 años, junto con Crick, que le llevaba 10 años, él convenció a Crick, que era físico de proteínas, de meterse en los nucleicos. Bueno, pero ¿por qué decía esto? Porque cuando escribí el libro La biología molecular antes y después de la doble hélice, no sé si lo conocen, pero lo pueden encontrar en internet, como Santiago Genovés fue muy amigo de Crick, le escribió una carta a Crick allá a Estados Unidos y le dijo: mira, mi amigo Raúl te pide que le mandes una foto para la portada de su libro, y si ven la portada de mi libro, Crick me mandó su foto, pero era inédita,
no está viendo, no está con la regla de cálculo señalando, ni él viendo para arriba, los dos están viendo para acá, para abajo. O sea, otra foto que está en la portada de mi libro. Y aparte me mandó él y Watson y Dulbeco y todos una foto de cada uno para que apareciera en mi libro. Cosa que otra vez recuerdo a mi señora, que me dijo que los mexicanos no sabíamos decir cosas inteligentes en 10 minutos. Cuando le enseñé mi libro, mi señora dice, no hombre, sabe vender mucho, pero por las fotos. Pero es bueno tener una mujer crítica, ¿eh? A no creerse uno que ya lo máximo. El que sigue. Ah, bueno, sí. Ah, aquí está diciendo, dedujeron la estructura tridimensional del ADN e infirieron su mecanismo de replicación. Bueno, hay mucha historia, ustedes lo saben, porque Watson escribió un libro sobre la doble hélice y criticó mucho a Rosalind Franklin, y pobrecita se murió a los 36 años de leucemia y ya no le tocó el premio Nobel. Pero, bueno, no sé a quién creerle, pero está bien, ella tuvo todo el mérito de hacer la reflexión y Watson se la fusiló por medio de Mauricio Wilkins. Pero de todas maneras ellos ya traían la idea, porque primero se equivocaron. Fíjense, hasta los genios se equivocan. Watson y Crick primero construyeron un modelo tridimensional para la doble hélice, y cuando lo vio el profesor, no sé si era Bragg, dijo, no, eso no me gusta, lárguense, los corrió y les dio un sótano allá para que sigan trabajando. Pero siguieron. Aquí viene otra cosa muy importante de ustedes, la perseverancia, porque a la primera no le da unos clavos. Bueno, entonces, ¿qué decía yo? Que ya se me fue la idea. ¿En qué iban? ¿De qué? Ah, sí, que han escrito mucho, también Crick ha escrito. Crick también tiene una parte donde dice que Rosalind Franklin y Mauricio Wilkins sí hicieron una gran contribución, porque la estructura de diferenciación de rayos X, pero no vieron más allá. Y ellos sí, Watson y Crick vieron más allá, vieron todo lo del gene, la duplicación. Nosotros nomás fue la estructura y se acabó. Fíjense cuánta cosa, qué interesante, chicos. Bueno, aquí está Mauricio Wilkins, también le dio un premio Nobel, y aquí está Rosalind Franklin, que ya no le tocó, pero hubiera habido un problema si está viva. ¿A quién le van a dar el premio Nobel? Nomás se da a 3, y una Watson y Crick, y uno de 2, o a ella o a Mauricio. ¿Qué sigue? Es lo que ella encontró, porque ella sabía mucho de reflexión de rayos X. ¿Qué sigue? Este extraordinario logro es uno de los más importantes de la historia de la biología, puesto que condujo a la comprensión de la función del gen, es más bien gen, en términos moleculares. Watson y Crick analizaron las fotografías de difracción por rayos X de fibras de ADN tomadas por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Y, aquí viene otra historia. Cuando también aprendan esto, yo lo aprendí hace mucho, porque he tenido varios alumnos que han hecho la tesis conmigo. Hay que leerles la cartilla desde que se presentan a trabajar con nosotros en el laboratorio. ¿Qué es lo que va a hacer y cuál es su papel? Porque le falló, no sé, ahorita no me acuerdo, era en Londres, en la Universidad de Londres. Cuando contrató a este profesor, pues no era Lawrence Bragg, ¿qué era así? Lawrence Bragg, a Rosalind Frank, ya trabajaba antes Mauricio Wilkins en el instituto, en el college, y no le explicó que su jefe iba a ser Mauricio Wilkins. Y ella, pues como mujer independiente, se sintió autónoma y se puso a trabajar por su lado el ADN, y ya había otro trabajando el ADN dentro del mismo instituto y laboratorio, porque no le explicaron. Entonces yo eso lo aprendí hace mucho. Cuando tengo alumnos me doy cuenta que muchas veces un alumno al rato ya él es el dueño del laboratorio y de la idea y de todo, y luego para publicar vienen los pleitos, ¿no?
¿Cómo la ven? Bueno, espera, ¿no faltaba ya nada? No. Ahora sí. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Las características, ya se los dije. 2 cadenas helicoidales de polinucleótidos enrolladas a lo largo de un eje común. Las cadenas se desplazan en direcciones opuestas. Por cierto, cuando estaban Watson y Crick trabajando allá en Cambridge, también Linus Pauling estaba trabajando en el modelo encontrar la estructura del ADN, y también se equivocó y la hizo de 3 hélices, pero a pesar de que era un químico famoso, le puso los grupos fosfato para adentro, equivocado todo su... Se enteró Watson por el hijo de él que estaba allá. Bueno, las bases únicas y pirimídicas están en el interior de la hélice, pero las unidades de fosfatos están en el exterior. Cosa curiosa, Linus Pauling descubrió la hélice alfa trabajando con modelos de dibujos en papel de los polipéptidos, y Watson igual descubrió que debía haber puentes de hidrógeno y cómo se unían las dos. O sea, qué interesante es que con cosas tan sencillas luego se descubren cosas tan importantes, ¿verdad? Por traslape. Bueno, 2 cadenas más opuestas, cadenas opuestas, las bases públicas y los planos de las bases perpendiculares al eje de la hélice. La que sigue. Los planos de los azúcares están casi en ángulo recto con el de las bases. ¿La que sigue? El diámetro es de 20 angstroms, las bases se separan por 3.4 y por lo tanto, como son 10, da 36 grados de rotación en una relación de una con otra. O sea, que la estructura helicoidal se repite cada 10 residuos en cada cadena. Esto es a intervalos de 34 angstroms. Las 2 cadenas están sostenidas juntas por puentes de hidrógeno entre pares de bases. Eso es como lo descubrió Watson, que cuando vio los dibujos que se podían formar 2 puentes entre adenina y timina y 3 entre guanina y citosina. La secuencia de las bases determina la información genética. La imagen de doble hélice es prácticamente icónica en nuestra cultura y puede representarse de 3 maneras. ¿Esta cómo le llamarías? Unidimensional, tridimensional y molecular, ¿no? ¿Estoy bien? Más o menos. Bueno, esta fue la que ahorita van a ver al terminar ya esta plática. Bueno, ahí están los 2 puentes aquí de hidrógeno entre adenina y timina, y 3, aquí faltó por entre adenina y timina. No, aquí 3 entre la guanina y citosina. Es que estaba al revés. A ver, pásenlo. Mira, aquí es guanina y citosina, 3 puentes de hidrógeno. Y acá, ahora la otra, adenina y timina, 2. Bueno, ya vamos, creo, a acabar. No, síguele más rápido, ya no vamos a ver tanto. Sigue. También tiene que ver la cantidad de agua. Porque luego se descubrió la otra forma, parte de la B, A, B, la Z, por otro investigador. Bueno. Espérate. Para mí es muy interesante esto porque tiene la doble hélice 2 surcos, uno mayor y otro menor. Y creo que es en este donde se asocian las histonas, y de ahí viene la epigenética, porque si en una histona está metida aquí, formando asociación con estos genes, no se van a poder leer. Y entonces, si ustedes toman mi curso de epigenética, van a aprender las bases de la epigenética, que son enzimas que acetilan, desacetilan, metilan,
desmetilan al ADN, a las histonas, y todos los genes se están encendiendo y apagando. Todos nosotros que estamos aquí somos productos de que se encendieron bien los genes cuando estábamos adentro del vientre materno. Porque si nuestra mamá comió mal o nuestras abuelas, nos fregaron, porque vamos a nacer con problemas de esquizofrenia o de Parkinson. Fíjense, todo eso se está descubriendo ahorita. Es lo que doy en el curso de epigenética. La última, creo. El debut. A ver, síguele. Sí. Bueno, esto nomás habla de lo siguiente. Que los descubrimientos del pasado se ven engrandecidos cuando se analizan en retrospectiva, especialmente las celebraciones de jubileo, la reina y la doble hélice, en 53. Los registros históricos revelan una respuesta muda por la comunidad científica. Eso es lo que nos pasa a todos. Haces un descubrimiento y no te lo reconocen. Hasta que te mueres tal vez te lo reconocen. Ya no te enteraste. Por ejemplo, la estructura del ADN en 53, que era cuando yo estaba y me enteré, en realidad no fue sino hasta que apareció un mecanismo para la relación del ADN con las ciencias de proteínas, cuando la comunidad bioquímica comenzó a tener interés más serio sobre la estructura. Porque les voy a decir, también me tocó cuando conocí a Max Delbruck. En esa época lo único importante eran las proteínas del origen proteínos, lo primero. Los nucleicos lo echaban ¿cómo se llama? Al tanque, al agua, ¿no? Del drenaje. Fíjense nomás qué mentalidad, hasta que ya se convencieron que el ADN era muy importante. ¿La que sigue? 53 es como visitar otro mundo, cuando la revista Nature no utilizaba la abreviatura ADN para el desoxirribonucleico. En junio, la reina Elizabeth II fue coronada con pompa y ceremonia. En marzo, los británicos se preparaban para construir una estación de fuerza atómica y 2 meses más tarde, el monte Everest fue conquistado. ¿Se acuerdan? Sí. Inclusive, este cuate, ¿cómo se llamó? Hillary. Sir Edmund Hillary. Bueno, ¿a qué sigue? En 53 aparecieron 7 trabajos en Nature sobre la estructura y función del ADN, pero solo un periódico, News, se refirió a la doble hélice. Después de 50 años, es difícil creer que la doble hélice haya tenido una recepción tan tibia. Pero volvamos a Nature y Science. En la década de los 50, ¿y qué encontramos? Una serie de trabajos en Nature informando sobre cualquier aspecto del ADN, menos sobre el modelo de Watson y Crick. A lo largo de esta década, los volúmenes de Nature aumentan en tamaño y en 60 se duplican. Este aumento estuvo acompañado por mayor número de artículos sobre algún aspecto del ADN, pero no aumentaron las referencias a la doble hélice. El patrón de citas es parecido. Que sí. Conclusiones. Los dos procesos en un tiempo enigmáticos, la replicación y la síntesis de proteínas, se entrelazan en los programas de investigación en la física, química orgánica y biológica a principios de los 50. Después del descubrimiento de la doble hélice, aquellos interesados con el problema de la duplicación encontraron las bases moleculares en la estructura del ADN, aunque tomó más de 2 décadas para deducir el mecanismo intrincado de su operación en la célula. Aquellos que trabajaban sobre la síntesis de proteínas establecieron que la especificidad provenía de la secuencia de las bases del ADN. Pero ¿por qué celebramos este descubrimiento? ¿Por qué no celebrar las bodas de oro a la solución dada por Max Perutz al problema de la estructura de las proteínas? Fíjense, en el 53 ya Max Perutz había empezado con la estructura de la insulina.
sin la cual el descubrimiento subsecuente de la estructura de la mioglobina y hemoglobina no hubieran sido posibles. ¿Y qué tal para el año 2005, en que se celebra el jubileo sobre la determinación de la secuencia de aminoácidos de una proteína por Sanger? Indudablemente, la doble hélice tiene un valor extraordinariamente emblemático que ha contribuido significativamente a su visibilidad pública, algo que no ha sido logrado por ninguna de las estructuras proteínicas. ¿A qué sigue? Existe un grado de notoriedad unido a la forma de su descubrimiento, de las personalidades involucradas que le han dado sabor a la historia, ampliamente divulgada por el relato de James Watson y Double Helix, que publicó en 68, y por la reciente biografía exploratoria de Brenda Maddox sobre Rosalind Franklin. Las celebraciones de plata y de oro del ascenso al trono de la reina vienen y se van. Las estaciones de fuerza nuclear ya no se construyen en el Reino Unido, y montañista tras montañista han ascendido al Everest sin la fanfarria de los informes de prensa. Por cierto, ahora muchos jóvenes les está dando por ir al ascenso al Kilimanjaro. Entonces, tengo un nieto que ya acabo de regresar, y se van 20 y 30 estudiantes, no sé dónde sacan tanto dinero, para ir hasta la India, imagínense, y pagar la subida. Pero el ADN está ahora, está todo el tiempo en las noticias, como un instrumento para estudiar la evolución, una prueba forense de un rapto, una fuente de información genética o un camino para diseñar medicamentos. Este es el modelo que escribió la esposa de Crick. Aquí van del famoso río de Cambridge, y ella era dibujante y hizo ese modelo. A ver qué más, creo que ya acabé. Ahí está. ¿Qué mejor emblema o mascota existe para la biología molecular que la doble hélice con su representación elegante y sobria en el artículo original dibujado por la pluma de Odile Crick, la esposa de Francis Crick, de hace 50 años? Gracias, jóvenes. Empezamos la sesión de preguntas. Jairo, por favor. No, sigo pasando. ¿Sí hay preguntas? Sí, señor. A ver, dime. Gracias, doctor. Muy interesante y amena su plática. Una pregunta de corte bioético. Watson hizo hace como unos 10 o 15 años unas declaraciones de corte racista y homofóbico. Contra los negros, sí. Quisiera su opinión al respecto. Hablaba de que el subdesarrollo de África Sí. era de orden genético. Sí, yo creo, perdón, en términos vulgares, creo que la regó. Creo que hasta lo quitaron de ahí del estado. Bueno, yo conocí a Watson cuando él era el director de Cold Spring Harbor, allá en el norte de Nueva York. Lo fui a ver allá a saludar y le llevé mi libro que él había contribuido con la foto y Crick. Y platicamos todo muy bien, pero bueno, siempre creo ha existido una discriminación a los africanos, pero yo creo que también el problema está en que pues no lo sé, o no les hemos ayudado o qué pasó. Aquí se me ocurre algo, fíjense, perdone, pero es que leo y asimilo, creo. Todos creen que los astros tienen influencia sobre nuestras vidas, ¿no? Yo nací en octubre, soy escorpión, y creo que soy muy distinto a los de junio, y así. Pero me puse a estudiar y que llega una información que hicieron como con 500 mujeres africanas, de no sé si de Uganda o por ahí, y estudiaron cuándo se habían embarazado. Y los niños que nacían, que habían sido concebidos en enero, pues no eran igual a los que habían sido en octubre. ¿Por qué? No era el efecto de los astros, era la alimentación, porque el clima cambia y los productos que se alimentan, las nomás cambian. Y ahí viene la epigenética.
precisamente en mis pláticas que doy sobre epigenética, a veces le pongo un título atractivo que es "Somos lo que las abuelas comieron". Y lo hemos demostrado. Muchas pobres mujeres de Europa que sufrieron hambrunas, tuvieron hijos de bajo peso, pero cuando crecieron, a pesar de que comieron bien esos niños, ya traían los genes apagados y les vinieron enfermedades como obesidad o RET bueno, son muchas enfermedades que estoy dando en la clase. O sea, ¿hasta dónde ha sido también que no les dimos la oportunidad, se quedaron allí en esa zona? En cambio, miren, los de la India, ¿cuántos miles fueron a estudiar a Europa, a Oxford y a Cambridge? Y yo he ido a la India 2 veces, ahorita ya es el segundo después de China, y en China también he ido 2 veces, y mandaban gente. Allá los diputados tienen doctorados en Oxford, y aquí, fíjense que tener. O sea, que tristemente siempre hemos discriminado a las razas del África. Pero este Watson cometió un error en decir que eran, fíjense qué dijo, que eran inferiores. Que debido a los genes, no se desarrollaban bien y por tanto era un continente subdesarrollado por eso. Bueno, usted ya me hizo recordar otro amigo mío, perdón que presuma, Salvador Subirán, que fundó el Instituto de Nutrición, allá Salvador Subirán. Yo lo conocí desde que, muchos años, igual que a Chávez. Pues Salvador Subirán ya lo decía en esa época y no sabía nada él de, creo, de la genética y de la epigenética. Que los niños mal alimentados, por eso es el Instituto de Salud, de nutrición, traían el aparato acá, la computadora ya deficiente, porque no comían bien. Y entonces los africanitos y todas las gentes pobres no comen bien, muchos de ellos. Otros no, otros comen mejor que nosotros porque están comiendo alimentos sanos en el campo, que ellos mismos cultivan, y viven más años. O sea, es complejo, ¿no? Pero qué bueno que me recordó este Watson. Sí, yo no estoy de acuerdo. Nunca, ¿saben qué? También por ahí leí que discriminaron a un negrito en Estados Unidos, pero cuando supieron que era doctorado de Harvard, no, entonces sí, ¿entienden? Pero si no, no lo hubieran contratado por ser negro. Y tengo ahí artículos, todos ustedes, todos yo y todos, cada uno tiene su propio olor, como de huella digital, fíjense. Y ahorita están haciendo estudios que si un criminal entró a ese cuarto, por el olor que dejó, van a saber, como huella digital, que ahí estuvo. Fíjense, los gemelos no huelen igual, cada uno tiene su propio olor. Hasta el olor, fíjense. Sí, los negros, los blancos, los asiáticos, somos distintos, ¿verdad? No hay otra. ¿Otra pregunta? Gracias. Otra. A ver. Mariano. Hola doctor, primero pues agradecer su plática y más que pregunta quisiera solicitarle algún tipo de ¿Por qué no te acercas acá? Porque sí. no alcanzo. No es que esté sordo, pero luego hay... A ver, ¿qué? Primeramente agradecerle la plática, ha sido muy amena y sobre todo solicitarle un consejo para las nuevas generaciones que estamos en camino de la investigación. Usted que ha estado en contacto con muchas personalidades, ¿cuál ha sido el factor común que ha visto en ellos? O sea, ¿qué cree que los ha llevado a lograr tantas cosas? Híjoles, está bien. Mira, perdón que ya les dije, lo dijeron. Este octubre que viene, el 29, cumplo 91 años. Y no está fácil, ¿eh? Pues entonces, ¿qué me estabas preguntando? ¿Qué factor común? Se hizo un estudio con 100 científicos, como nosotros, no sé si todos, ¿qué tenían de común? Porque casi si ustedes ven los obituarios, los científicos viven muchos años. Mueren de 90, 91. Sí. Pues es que estamos pensando siempre, creando cosas nuevas. Y hace mucho también leí
que el sistema nervioso está comunicado con el inmunológico. Entonces tiene mejor salud. O sea, tu pregunta está basada en que el factor común es que tengas siempre la mente ocupada y aceptando los retos que te da la vida. Por eso cuando yo voy al Perisur y entro allí, yo voy a comprar mi whisky allí al Perisur, el Palacio del Hierro. Pero si ustedes van allá, a la entrada, están 2 policías y todos diciendo lo mismo 300 veces al día. Buenas tardes, buenos días, y despidiéndose. Y se los digo, oigan, canijos, mejor voy a poner un autómata aquí para que diga, nomás repetir buenos días y buenas tardes. Y luego se van ustedes caminando todo el pasillo del Palacio, no, del Perisur, y están un montón de gentes con sus perfumitos, ¿verdad? Echándole, si quieren perfume. Digo, mira, ni me ofrezcas, pues estoy aburrido. Yo estudié en la prepa, allá en San Justo Sierra, y todos los días caminaba yo durante 3 años o 2 años, y estaban todos los árabes, perdón si hay un árabe aquí, en las tiendas, y lo jalaban a uno y lo metían a la tienda para que comprara. Y ahora están estos cuates con su aparatito ahí echándole. Bueno, espero que te pareció bien. ¿Qué otra hay por ahí? ¿Hay una más? ¿Esa fue? La señorita. Hola, doctor. ¿Cuál es la relación de la historia de la penicilina con la biología molecular? ¿Penicilina? Con la biología molecular. Pues yo no le veo mucho, porque yo tenía, fue en el año 43, cuando la Segunda Guerra Mundial, y yo vivía en Santa María de la Ribera, tenía yo unos 15 años. Y fue cuando empezó a llegar la penicilina para tratar las enfermedades infecciosas. Pero unos años antes, uno de mis grandes amigos de la colonia de Santa María, que se llamaba Carlos Martos, le dio tifoidea y se murió. O sea, por un lapso así. Y además, la biología nuclear vino hasta 53, bueno, la doble hélice. Y luego tomó mucho tiempo para... Entonces la penicilina fue mucho antes, ¿no? Y después nomás se usó como medicamento. También, perdónenme, yo estuve también en Nueva York trabajando por 6 meses en el Brooklyn, creo que en la Universidad de Brooklyn, en Nueva York, con mis profesores que yo había trabajado con ellos en Glasgow, pero ellos tomaron un sabático en Nueva York, y como yo les publicamos un trabajo juntos, vieron que yo sabía trabajar, me volvieron a invitar, yo ya estaba en medicina, y me fui a Nueva York con ellos. Entonces, la historia es muy larga. El caso es que conocí a un profesor que era amigo de ellos, Robert Austrian. Me dijo, mira Raúl, ella previó desde entonces, en el año 62, los antibióticos finalmente no van a servir para nada, porque la gente los va a usar como si fueran medicamentos, autorrecetarse. Y yo vine a México, tú cualquiera podía comprar penicilina y todo en la farmacia, sin receta. Hasta ahora ya se dio la instrucción de que solo por receta, porque inclusive los médicos no distinguían que un antibiótico es para las bacterias y había un antiviral para los virus, y confundían. Era una enfermedad infectada por virus y le daban antibiótico. ¿Ven? Entonces, ¿cómo estuvo la pregunta de qué relación entre biología molecular y penicilina? Hasta ahorita no lo veo. Amén. Ay, qué bueno. Dígame. Pensando en los retos que la sociedad afronta actualmente, sobre todo con cambio climático, pobreza, la disponibilidad de alimentos, la contaminación de agua, el aire, me parece que la epigenética tiene un papel muy importante. Quisiera conocer su visión acerca de los principales impactos que esta ciencia ha tenido para la sociedad. Digo, el contar con insulina, antibióticos, pues sin duda ha sido de gran impacto, pero ¿qué viene
y cómo podemos articular esos proyectos multidisciplinarios llevados a la política pública, que al final un campo tan importante como la epigenética pueda pues reducir esas brechas. Bueno, mira, para empezar, no creo que te voy a poder contestar todas tus preguntas, pero nada que sea que hace 2 días me llegó un correo de un biólogo, doctor en biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que quiere venirme a ver para ese tema que estás poniendo tú de la relación de la epigenética con el ambiente. Y aquí, perdón, sigo siendo crítico, porque yo, cuando escribí mi primer libro de biología moderna, me lo revisó por 1 año, capítulo tras capítulo, Arrigo Cohen Anitua, que era experto en lenguaje, que estudió 3 preparatorias, era mi amigo, y me enseñó muchos términos que los científicos están equivocados. Dicen medio ambiente, no, ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente, debería de ser la Secretaría del Buen Ambiente. Bueno, entonces, eso es una. Luego, lo que estás diciendo también es muy importante, porque ya les mencioné que somos lo que nuestras abuelas comieron, pero luego apareció un artículo de allá de Londres que descubrieron que no nomás las abuelas, hasta las bisabuelas. Pero ahí está lo interesante, esas bisabuelas no fue por alimentación, sino porque estuvieron expuestas a un ambiente contaminado de compuestos químicos que respiraban, y entonces la abuela se nació mal, la hija y nosotros. O sea, está bien, pero no te lo puedo contar todo porque apenas voy a hablar con este muchacho para ver. Lo primero que le voy a decir es que tome el curso conmigo, que se flete para ver si pasa el examen, porque ni yo lo paso el examen, está muy difícil hacer mapas conceptuales y asociación. Pero ahora estamos enseñando mejor a valorar a los alumnos, que si de veras entendieron lo que les expliqué. Por ejemplo, ustedes podrían hacer un examen, háganme un mapa conceptual de lo que he dicho. No está fácil. Bueno, es todo. ¿Ya no hay más? Otra. Doctor Miguel Ángel. Una muy sencilla. Usted fundó 5 centros CONACYT, pero es profesor de la UNAM. ¿Cuál considera usted que es la aportación más importante de estos centros CONACYT, que realmente tienen solamente programas de investigación y posgrado, con respecto a la estructura de una universidad? Bueno, mira, en primer lugar, son 5 centros, no sé si sepan cuáles son. El Ensenada, se llama CICESE, Centro de Visión Científica de Educación Superior. El de La Paz, que originalmente se llamó Centro de Investigaciones Biológicas de La Paz. Y luego le cambian, cada vez que viene otro gobierno, cambian nombres y todo. Luego viene el de Saltillo, ese no le han cambiado. SICA, Centro de Investigación en Química Aplicada. El de Chiapas, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, que también viene otro cuatito, ¿cómo se llamó? El famoso, sí, el que veníamos platicando en el coche, Fausto Alzati, le cambió el nombre para poder poner un director que no era científico, que era, perdón, era mi psicólogo. Bueno, y luego, o sea, 5 centros. No sé si ya los dije, los 5. Van 4. ¿Falta uno? Sí. Es que no, te voy a decir por qué. Porque los primeros 4 centros los fundé cuando Echeverría, con varios directores, Méndez Ocurro, el mundo Gerardo Bueno, y luego cambiaron a los 6 años, viene, ¿cómo se llama? No, pero sí, el Mundo Flores lo puso el presidente López Portillo. Y entonces viene el Mundo Flores, yo ya había estado 6 años, y me ratifica en el CONACYT, cosa que es muy difícil, porque casi me corren a todos. Pero él me ratificó. Y un día fue él con el presidente López Portillo a Yucatán, y allá los enequeneros le plantearon sus problemas. Y entonces López Portillo le dijo a Mundo Flores, hazme un centro de investigación como los que ha hecho el CONACYT antes. Entonces llega
el avión, el Mundo Flores al CONACYT, y me manda a llamar y me dice: oye Raúl, tú que sabes hacer centros, así me dijo, quiero que me hagas un centro en Yucatán. Pero me pidió que le hiciera un centro del Enequén. Y ni modo, tenía yo que contradecirlo. Y lo fui a ver y dije: no, perdone doctor, no puede ser del Enequén, porque si le ponemos ese nombre va a estar condenado a la política de los enequeneros y lo van a hacer. Mejor le ponemos Centro de Investigación Científica de Yucatán, dentro de él vamos a estudiar el Enequén. Y así fue, y se fue buena idea. ¿Se dan cuenta? ¿Quién me preguntó lo del Enequén? El doctor Juan. Ah, tú. ¿Pero qué más me decías? ¿Otra pregunta? La aportación de esos centros con respecto a la construcción de las universidades. Ah, sí. Bueno, en primer lugar, de esos centros que fundé, no todos, sí eran de la UNAM. Los directores, primeros directores fueron de La Paz, Félix Córdoba, bioquímico de la Facultad de Medicina donde yo estoy. De Ensenada, Nicolás Grijalva, que era de Ciencias Físicas, bueno, no sé, de la UNAM. De Saltillo, Pedro Campos, que era químico de la Facultad de Ciencias. Luego, de allá de Yucatán, primero fue, a ver si me acuerdo, ¿quién es? No, es que luego hay nombres que se duplican. Bueno, otro cuate, que era de la UNAM también, de Ecología. Herrera, no era. Pero todos eran, pues como yo era de la UNAM, y la UNAM estaba apoyando Soberón y todo, yo escogía a los científicos que eran más ad hoc y que quisieran irse, porque pónganse a pensar en eso. Si ahorita me dice usted: no te quieres ir a la India, a quién sabe dónde, pues caray, es de mucho riesgo. Entonces sacarlo de DF, todos estamos centralizados. Por eso fue muy buena idea que tuve de que no todos tuvieran el DF, hay que ponerlo en toda la República y con la oportunidad de que colabore, que haya más conexión. Y creo que fue muy buena idea. Pues espero que contesté. Tú dime. La foto de la sociedad de los fundadores. Ah, eso, la foto. Sí, perdón, qué bueno que me recordaste. Miren, no traje más que 7 ejemplares de este librito, se llama Semblanzas. Tal vez se lo pueden después ir pasando para que, con el tiempo que lo lean, pero lo escribí cuando cumplió, a ver cuántos años, échale, del 57 al 97, 45, 40. Ya no sé ni sumar. 3 son 40. 43. 40. Bueno, entonces estaba yo en una comida con los fundadores de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Ya están aquí, sí. Esta foto se tomó creo que en julio de 57, cuando Soberón se le ocurrió que nos asociáramos. Y la traje especialmente porque aquí está gente de ustedes. Bueno, Mario García, Guillermo Macié, Jesús Guzmán, Carlos del Río. Aquí está Soberón, Carvajal también es de aquí, ¿no? Que bueno, Poli. Laguna, Calva, Silvestre Fren, Barbarina Reguín, Efraín Pardo, Joaquín Cravioto, Jesús Cumati. Entonces, ¿qué me preguntaste, Ismael? Que habláramos. Sí. Entonces la traje porque aquí puede servir más para recordar la bioquímica en México. Pero cuando cumplimos, serían 43, no. Bueno, como 40 años, aquí adentro está. ¿Saben qué? Aprendí de mi profesor Juan Roca, que fue con el que trabajé yo en el Instituto de Biología. Traía yo más fotos, lástima que no pude. Roca era catalán y fue el que, de los pocos profesores que empezaron a enseñar bioquímica en México, en la Facultad de Medicina y aquí en el Poli, Juan Roca Oliver. Les voy a contar otra anécdota.
porque estoy lleno de anécdotas. Yo tenía 18 años y el doctor Roberto Llamas, que era el director del Instituto de Biología, que está allí en Chapultepec, ahora ya le cambiaron el nombre, ya es otro, un poeta. Era profesor de bioquímica en la Facultad de Ciencias en el primer año. Y cuando yo tenía 18 años, tomé el curso de bioquímica con él y me vio tan interesado en la materia que me dijo: oiga, Raúl, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo a Chapultepec? Yo no sabía que era el director. Le pregunté a mis amiguitos: oiga, pues este cuate me pregunta, me pide que me vaya a trabajar con él. Bueno, pues llego a Chapultepec y me presenta con el jefe del departamento, que era Juan Roca Olivé. Todo esto lo digo para que vean qué importante es esto de tener imaginación y muchas otras cosas. Por ejemplo, tristemente, el doctor Roca tenía su coche y en esa época no existía lo que ahora, que le cambian el aceite, pero no en una poza, no, una fosa, sino mete uno el coche y luego se baja, y el pobrecito abre la puerta y se baja y se va a la fosa y se rompe el brazo. Entonces ya no puede ir a trabajar durante 3 meses. Y yo, recién llegado y de 18 años al Instituto de Biología con el doctor Juan Roca, y no tengo jefe, no hay nadie ahí más que el mozo Jesús. Un día entra el director que me había invitado a trabajar y me ve ahí sentado. ¿Qué está haciendo, Narza? Pues nada, que no está. Pues así me lo hizo y me gritó: pues póngase a hacer algo. Ah, caray, pues que me cae el 20. Voy a poner esto aquí. Entonces, fíjense qué importante. Entonces, había una serie de libros allí, y yo ya sabía leer francés e inglés, porque en la prepa nos enseñaron 2 idiomas. Fíjense qué importante también saber otro lenguaje. Y voy encontrando el Journal of Cereal Chemistry de Canadá. Lo empiezo a ojear y encuentro un artículo sobre la germinación del haba, la semilla de haba. Y se trataba de 2 enzimas, la alfa-milasa y la beta-milasa. La alfa-milasa es destrinogénica y la otra es sacarogénica. Y así es como la semilla tiene que empezar a germinar para tomar sus alimentos mientras se forma la fotosíntesis, ¿no? La clorofila. Pues entonces le digo al mozo: aquí tienes, cómprame en el mercado frijol. Y me voy al sótano del edificio y encuentro una cámara. Dije: esta me va a servir para el invernadero. Y luego me fui y compré una lámpara de estas que hay, spotlight, y un termostato y un termorregulador. Todo eso se me ocurrió a los 18 años. Y puse a germinar mis semillas de frijol, como las había aprendido yo, lo que leí del haba. Y luego hacer los extractos, y tuve que ir a nutrición a leer más sobre cómo se preparaban los sustratos. Y bueno, ¿para qué les cuento? Pero gracias a ese entusiasmo, a ese gusto, cuando llega el doctor Roca después de 3 meses ya rehabilitado: a ver, Raúl, ¿qué ha hecho? Y le enseño mi libreta. Ah, caray, pues aquí hay un trabajo, pues vamos a publicarlo. Entonces escribe el trabajo, pero pone Juan Roca y Raúl Ondarza. Y como yo soy muy escorpión, o no sé, no, yo tengo que ir en primer lugar y usted en segundo. Entonces voy y me quejo con el director que me había invitado a trabajar: oigan, si aquí me están robando el trabajo, si yo lo pensé, lo hice todo, y ahora él se pone: mire, Raúl, usted todavía es muy chavo y apenas está empezando. Escribir un trabajo es muy distinto. Y bueno, era en español, en inglés sería peor. El caso es que, piénselo, pues ¿qué creen? Todavía fui con mi mamá a preguntarle: oye, ¿qué hago? Porque me están poniendo seguro. Ay, hijito, calma, síguete. Pues me aguanté 1 año, publiqué los 6 trabajos que digo aquí, y otro con Llamas,
Pues gracias a eso tengo en la universidad más de 70 años de antigüedad, por no haber renunciado, por el detalle que no me ponían en primer lugar. Fíjense cuánta cosa tan importante que yo les quiero enseñar a los jóvenes, que cuiden su trabajo, no estén picando de aquí y allá, porque no van a crear ninguna antigüedad. O sea, yo ahorita no me voy a jubilar, voy a seguir trabajando y tengo para demostrarles que no estoy de vago, estoy trabajando, publicando. Bueno, entonces terminamos con los bioquímicos. Miren, ¿qué les puedo decir? Bueno, ya les dije que ya se murió Mario, Jesús, el Río. ¿No lo había dicho? ¿Que mejor qué? Nos digan quién vive. ¡Ah! ¡Qué bien! Soberón, aunque anda en silla de ruedas, pero todavía está bien. Ya murió, así no, ¿qué murió? Soberón está vivo. Su servidor, que soy el más joven de todos. Cuando entré tenía yo, no sé, 30 años. Laguna, que ya murió, perdón, no quiere. Frank todavía está vivo. Este es muy interesante, Silvestre Frank. Tiene un hijo que fue secretario de Salud y director del Instituto de Salud de Cuernavaca. Tiene otro hijo que trabajó con Stephen Hawking, miembro del Royal Society, o sea. Julio. Y este Julio, cuando yo fui a la inauguración del microscopio milimétrico de Puebla, ahí estaba. Y digo, quiero conocerlo, que me lo presenten. Y que me lo presentan. Dice, oiga, doctor Ondarza, yo a usted lo conozco desde que yo era un niño porque mi papá hablaba de usted. Fíjate, qué bonito de detalle. Pero, algo iba yo a decir de quién, de Frank. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que yo tuve de suerte de que Arrigo Cohen me enseñara muchos términos que estaban incorrectos? Porque gracias a eso también tuvo éxito el libro, que estaba bien escrito, que se entendía y que lo siguen leyendo ahorita después de tantos años. El caso es que me dice Silvestre Frank, todos usan el término rango en vez de margen, porque si change es chango, range es rango. Ellos son judíos alemanes y cuando yo vine por aquí alguien me preguntó, no sé si usted o alguien, tengo origen vasco, y que le platico a Frank, fíjate que fui a los Países Vascos y estos canijos no me reconocieron como vasco porque nomás tengo 3 apellidos vascos, tiene que ser 4. No te preocupes, Raúl, hasta Hitler reconocía a los judíos con un apellido. Bueno, ¿quieres que digamos algo más de esto? Ya. Bueno, gracias, todos.